Hola, bienvenidos a mi canal y les traigo un nuevo relato exclusivo para ustedes. Mi canal es Así no sucede. Un rayo de sol tocó nuevamente el rostro de Claudia, pero ella se apartó con terquedad, como si temiera que la luz brillante desvelara toda la fragilidad de su situación. Hoy era el día en que oficialmente debía separarse de Andrés, de quien alguna vez estuvo enamorada hasta la cabeza, con quien soñaba envejecer, caminando juntos de la mano. Claudia suspiró tristemente, apartando los recuerdos intrusivos. Ahora claramente ya no eran necesarios. Tenía que recomponerse y lucir digna, aunque por dentro se desatara un huracán. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. En su reflejo, vio a una mujer agotada, médico, con círculos oscuros bajo los ojos y una mirada triste. Pero hoy, Claudia debía ser diferente, para demostrarle a todos que no era un juguete de entretenimiento con el que se pudiera jugar y luego desechar. Tomó un nuevo vestido de color chocolate amargo, de corte recto que acentuaba su figura esbelta y mangas largas. Lo eligió no por azar. Este color debía simbolizar su fuerza, determinación y disposición a luchar por lo que legítimamente le pertenecía. Y también guantes de tela ligera. No podía prescindir de ellos. Mejor que la consideraran anticuada a que descubrieran su secreto. Claudia se pintó los labios con un tono coral para refrescar su rostro y dejó caer su largo cabello castaño, dejándolos caer libremente sobre sus hombros. Ahora sí, se veía mejor. Salió del apartamento dejando atrás 7 años de vida compartida que ahora le parecían un simple sueño. Fuera del edificio del tribunal ya había gente reunida, ciudadanos comunes, abogados con carpetas voluminosas y periodistas buscando una primicia. Claudia inhaló profundamente, intentando no cruzarse con nadie en las escaleras mientras entraba. No quería que descubrieran su don frente a todos. No, no ahora. Dentro de la sala, había ruido y calor. Los abogados discutían animadamente, los alguaciles revisaban documentos, y las personas esperando su turno se movían nerviosas de un pie al otro. Claudia encontró un asiento libre en la última fila y se sentó, intentando no llamar la atención. Pronto apareció Andrés. Llevaba un traje caro que le quedaba perfectamente. A su lado, estaba Milena, su nueva amante, y la suegra de Claudia, Ana Victoria. No se podía negar que la amante de Andrés lucía impresionante, maquillaje llamativo, un vestido ajustado que resaltaba todas sus curvas, y una expresión de desdén. Miraba a Claudia desde lo alto, como si ella fuera polvo bajo los tacones de sus zapatos. Ana Victoria evitaba mirarle a los ojos. En la mirada de la suegra de Claudia había algo parecido a la vergüenza, pero Claudia pensaba que era solo una máscara. Bajo ella, se ocultaba la verdadera naturaleza de esa mujer, calculadora y autoritaria. Andrés, al notar su presencia, sonrió con desdén. ¿Te hiciste ese vestido con un saco?, preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos. Milena soltó una risa despectiva. ¿Y esos guantes? ¿De qué armario los sacaste? Tras sus palabras, Ana Victoria se giró avergonzada. Claudia sintió como la sangre subía a sus mejillas. Intentó mantener la calma, pero las palabras de su marido y su amante la lastimaban profundamente. No les muestres tu dolor, se recordó a sí misma. Mantén la compostura. Claudia levantó la cabeza y miró a su esposo a los ojos. Esto no te concierne. Me visto como me parece adecuado. Andrés hizo una mueca. Siempre tratando de parecer independiente, murmuró. Pero sabemos bien lo que eres en realidad, una médica fracasada que trabaja por unas miserias en su hospital. Claudia guardó silencio, pues desde el principio no tenía intención de entrar en una discusión. En el fondo sabía que Andrés intentaba provocarla para desestabilizarla antes del juicio. Finalmente,
El juez entró en la sala. Era un hombre canoso, de unos 50 años, con una mirada cansada y una mandíbula firme. Tomó su lugar y comenzó la sesión. Los abogados de ambos bandos comenzaron a exponer sus argumentos. El abogado de Andrés insistía en que Claudia había solicitado el divorcio, por lo que no tenía derecho a reclamar ninguna propiedad. El abogado de Claudia, por su parte, afirmaba que su cliente había hecho una contribución significativa para la adquisición de esa propiedad, por lo que tenía derecho a una parte. Andrés se reclinó en su silla con una sonrisa burlona mientras observaba todo el proceso. Estaba seguro de su victoria. Además, sabía que tenía más dinero y conexiones que su desafortunada esposa, por lo que confiaba en que el juez fallaría a su favor. Pero Claudia solo quería una cosa, la casa junto al lago. Era una pequeña y acogedora cabaña que habían comprado con el dinero de los padres de Claudia, un lugar donde pasaron muchos días felices que se convirtieron en un símbolo de su amor. Cuando el juez comenzó a leer su veredicto, Claudia intuyó por la expresión del abogado de Andrés que las cosas no estaban a su favor. El juez parecía favorable a Andrés, y parecía completamente insensible a los argumentos del abogado de Claudia. Claudia sintió desesperación. Sabía que si no hacía algo, lo perdería todo. Cuando el juez extendió la mano para firmar la sentencia, Claudia se levantó y se acercó a él. Su señoría, dijo suavemente, le pido un favor. ¿Podría concederme un momento? El juez la miró sorprendido. ¿Qué desea? Claudia hizo una pausa, luego quitó un guante y tocó cuidadosamente su mano. En ese momento, una oleada de visiones la invadió. Sintió un dolor agudo en la nuca y apenas pudo mantenerse en pie. Su señoría, susurró, le pido que posponga la sesión. El juez la miró, atónito. ¿Por qué? Tengo razones de peso, respondió ella. Por favor, créame. Recogeré todos los documentos necesarios. El juez dudó. No comprendía qué ocurría, pero algo en la voz de Claudia lo hizo creerle. Está bien, dijo finalmente. Pospongo la sesión por 2 semanas. Andrés se levantó furioso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay una razón clara? Es algo que no puedo revelar, respondió el juez. El marido de Claudia estaba furioso. Sabía que algo no iba bien y sentía que la victoria se le escapaba de las manos. Claudia salió tambaleándose de la sala del tribunal, con la cabeza estallando, todo flotando ante sus ojos. Sabía que necesitaba descansar. Milena la miró con odio mientras se alejaba. ¿Qué has hecho?, murmuró Andrés. No lo dejaré así. Ana Victoria suspiró con pesadez. Andrés, no hagas locuras. Dejemos que todo se resuelva según la ley. ¿Y en serio, no puedes darle a Claudia esa maldita casa? Claudia salió al aire libre, respiró profundamente el aire fresco y se apresuró a ir a su trabajo. Sabía que había hecho lo correcto y que había ganado una pequeña prórroga. Además, sabía que tenía una ventaja secreta que nadie sospechaba, ni siquiera su marido después de 7 años de matrimonio. Era un don para prever el futuro. Como cirujana, Claudia lo había ocultado incluso de las personas más cercanas, temiendo que la consideraran loca. No necesitaba que se corriera el rumor de que había una adivina en el hospital. Poco sabía la gente que, con el tiempo, su don se había hecho más fuerte. Veía fragmentos del futuro en sus sueños, en visiones aleatorias y, sobre todo, en los toques. Con el tiempo, aprendió a interpretar esos signos y a usarlos a su favor. La mayoría de las veces lo aplicaba en su trabajo, antes de una operación, al examinar al paciente, tocaba con los dedos su mano o su antebrazo, y en su mente comenzaba a formarse una imagen vaga del futuro cercano. Sin embargo,
usar ese don no era fácil. Siempre venía acompañado de un dolor de cabeza intenso y una sensación de vacío. Por eso, Claudia intentaba usarlo solo en los casos más extremos. Unos minutos antes, en la sala del tribunal, había sido uno de esos casos. En general, su don no le traía grandes beneficios. ¿Qué sentido tenía ver el futuro de una persona ajena? Además, siendo médica, no podía simplemente tomar un pañuelo y vestirse como una adivina, no era su estilo. Aunque el efecto de usar su don era doloroso. Las enfermeras del hospital solían sorprenderse por los diagnósticos tan acertados de Claudia acerca del futuro de sus pacientes. A veces, un caso complicado llegaba a la sala de urgencias, y ni siquiera un comité de médicos podía dar una respuesta definitiva. Pero Claudia entraba, sonreía y, con confianza, anunciaba que la operación tendría éxito. Sin embargo, no todos la admiraban. Como Alice Sarolledova, cirujana y hija del director del hospital, que no tenía ningún amor por la medicina, pero sí un fuerte deseo de demostrar su superioridad. Claudia Vasilievna, quien le enseñó medicina. Sus pronósticos son impresionantes, le dijo durante una de las reuniones. Claudia desvió la mirada tímidamente. El profesor Rokotov, pero él ya no está con nosotros. ¿Y qué? Algo no está bien con eso. Alice Miailovna, hija del director, sonrió. No, todo está bien. Simplemente mi habilidad se basa en cálculos y evaluación de riesgos, como los analistas financieros. Solo la llevé a la medicina. Es una combinación de estadística y ética médica. Al ver la sonrisa escéptica de Alice, Claudia comprendió que no le creía ni una palabra. ¿Qué más podía decir? Claudia recordaba perfectamente cómo, en la escuela secundaria, sus compañeros de clase solían perseguirla pidiéndole que adivinara las calificaciones de los exámenes. Al principio, ella siempre daba la respuesta correcta, inventando una historia sobre cómo los extraterrestres que vivían en otros planetas la ayudaban. Pero, después de que alguien, movido por la travesura, entrara a hurtadillas al aula por la ventana una noche, la llamaron al despacho del director. Bueno, ¿qué tal, Claudia? Fuiste tú la que se metió por la ventana, comenzó entonces el director, don Genaro, con una sonrisa burlona. Escuchamos rumores de que adivinas las calificaciones de los exámenes. ¿Cómo lo haces, Claudia? La verdad es que es muy sencillo. Por la noche entro al aula, veo las calificaciones en los cuadernos y listo, dijo Claudia sin pensarlo mucho. Así que eres una genio, ¿eh? Un prodigio. Bueno, prepárate para la Olimpiada Regional de Matemáticas, sonrió el director. Ese día no la castigaron, pero Claudia sabía que no tendría una vida fácil de aquí en adelante, pues para la Olimpiada solo seleccionaban a los mejores. Sus padres, sorprendidos por su aparente amor por las matemáticas, no entendían de dónde venía ese interés, pues desde siempre Claudia había soñado con ser médica, como su madre, que trabajaba como partera en el hospital local, ayudando a traer cientos de bebés al mundo. Era muy querida y respetada en la ciudad. Su padre, don Santiago, trabajaba como conductor de autobús y los fines de semana siempre llevaba a Claudia con él. Ella se sentaba en el asiento especial detrás del conductor y le ayudaba a recoger el dinero cuando no había inspector. Sin embargo, Claudia sentía un extraño malestar cada vez que tocaba a los pasajeros, ya que esos toques provocaban visiones extrañas que no podía explicar. Al principio le dio miedo, lo que llevó a sus padres a llevarla al médico. El doctor, al examinarla, le dijo, físicamente está bien, pero su psicología, eso es otro tema. Probablemente tenga una imaginación muy desarrollada. A esta edad es común. Solo eviten que pase mucho tiempo en lugares llenos de gente, y todo mejorará. Desde entonces,
Claudia dejó de acompañar a su padre en el autobús, aunque la verdadera razón era la incomodidad de los toques que provocaban sus visiones. Durante sus años universitarios, Claudia aprendió a suprimir su don tomando píldoras, las cuales le ayudaban a bloquear las visiones por todo un día. Era curioso, porque nunca veía su propio futuro ni el de sus familiares cercanos, como su padre o su marido. En esos momentos, su don parecía dormir. Pero, un día, ocurrió una excepción. Claudia había salvado, sin saberlo, a su futuro marido, Andrés, al convencerlo de no subirse a un coche de color verde. Estaban de excursión en el campo como estudiantes, disfrutando de un día libre. Andrés siempre había sido el alma de la fiesta, capaz de tocar la guitarra y cantar. Ese día, sin embargo, Claudia había olvidado tomar sus píldoras para su don, y tocó la mano de Andrés sin querer. Al instante, una visión le vino a la mente, un montón de metal retorcido en la carretera, lo que había sido un coche, ahora destruido. Claudia supo que el impacto iba a ser en el lado del pasajero, por lo que quien se sentara junto al conductor estaría condenado. El conductor sobreviviría gracias a los airbags. Así que, cuando Andrés decidió ir al supermercado con un amigo, Claudia intentó disuadirlo: no lo hagas, por favor. No vayas, ya es tarde y el sol se está poniendo. Vamos, Claudia, no te preocupes, solo será un momento, respondió él, restándole importancia. Claudia, preocupada, tocó suavemente el hombro de su amigo. Por favor, no vayas, es mejor no arriesgarse. El amigo de Andrés, Yaroslav, dudó por un momento, pero finalmente accedió: bueno, si no quieren, no pasa nada. Yo me voy a dormir en la tienda de campaña. Andrés, un poco irónico, se sentó junto al fuego y comenzó a tocar la guitarra. Nadie en ese momento sospechaba que Claudia acababa de salvar la vida de uno de ellos. A la mañana siguiente, escucharon por la radio que un coche había chocado con un camión en la carretera, un accidente causado por un conductor ebrio. Claudia, por su parte, fingió que había sido una casualidad. Pero, en ese momento, todos los presentes comenzaron a mirarla de manera extraña, como si ella fuera responsable del accidente. Al recordar todo esto en su camino al trabajo, Claudia no dejaba de sorprenderse por las vueltas que daba el destino. ¿Cómo pudo haberle tocado a ella ese don? Además, no había en su familia ni adivinas ni místicos. También intentaba deshacerse de la visión del futuro del juez que había visto anteriormente. Por alguna razón inexplicable, la imagen de ese futuro se mostró borrosa en su mente. Tal vez mi don está adquiriendo más fuerza poco a poco. Pero ya me ocuparé de eso más tarde, pensó mientras aceleraba el paso. Pronto llegó al hospital, y vio al conserje, don Pedro, que estaba trabajando en el patio. Le hizo un gesto con la mano mientras continuaba barriendo, como un caballero con su lanza. En el departamento de cirugía, todo estaba como siempre, el familiar olor a desinfectante y medicinas. Claudia se sintió en su elemento y se apresuró a ponerse la bata blanca, recogerse el cabello y dirigirse hacia la sala de médicos. Ya en la puerta, escuchó una voz llena de irritación: Dimitri, ¿qué está pasando? La operación es en 15 minutos y aún no estás aquí. ¿Sabes lo que significa el tiempo en nuestra profesión? Claudia se detuvo al escuchar la reprimenda de Alice, la hija del director del hospital, quien miraba al joven asistente, Dimitri, con desprecio. Dimitri, asustado, intentaba justificar su retraso. Alice, lo siento, es que el autobús se rompió y tuve que correr desde allí. Vaya excusa. Siempre tienes una excusa. ¿Sabes en qué lugar estás? Aquí los médicos luchan por salvar vidas y tú llegas tarde, dijo Alice, fulminando con la mirada al joven. Claudia no pudo evitar intervenir. Alice, por favor, cálmate,
dijo suavemente, entrando en la sala de médicos. Todos cometemos errores, lo importante es que Dimitri está aquí y está listo para trabajar. Alice, visiblemente molesta, le dio un mal gesto a Claudia, pero ella siguió sonriendo al joven, dándole ánimo. Dimitri asintió agradecido y se apresuró a cumplir con las órdenes. Siempre intervienes con tu bondad. Solo los arruinas, dijo Alice, todavía molesta, pero Claudia ya no la escuchaba. Finalmente, vio acercarse al jefe del departamento, Igor Petrovich, quien entraba con una sonrisa tranquilizadora. ¿Qué pasa aquí? Todo en orden, chicas, dijo, aliviando el ambiente. Sí, todo está bien, dijo Alice, ahora mostrando una sonrisa, pero Igor la miró seriamente. Claudia, ven a mi oficina un momento, necesitamos hablar. Claudia lo siguió hacia la oficina, llena de papeles y revistas médicas. Igor, visiblemente cansado, suspiró y dijo, tenemos un caso especial. Misje, un niño con problemas cardíacos, necesita cirugía de inmediato. Nuestros cardiólogos están ocupados en otra operación y no podemos esperar. El estado del niño empeora cada hora. Claudia se frunció el ceño. Claudia, por supuesto, había realizado operaciones similares, pero nunca sola, siempre con un cardiólogo. Igor Petrovich, ¿está seguro? Hace mucho que no me ocupo de este tipo de procedimientos, dijo Claudia, con dudas en la voz. I know you're capable, Claudia. You're a talented specialist. And unfortunately, there is no time, Igor Petrovich replied, giving her a trusting look. I'm sure we have money. And I get a cardiologist to assist you. Don't worry. Please, don't fight with Alice. You know who her father is, added as a final Mac. Claudia salió de la oficina decidida y completamente preparada. ¿Cómo no estarlo cuando se trataba de la vida de un niño? En la sala de operaciones, la atmósfera habitual de concentración y tensión reinaba. Los asistentes se apresuraban a preparar los instrumentos, las enfermeras revisaban los monitores, y Claudia permanecía junto a la mesa de operaciones, observando el rostro del pequeño paciente. Era tan delgado, tan pálido, como una muñeca rota. La presión está bajando, dijo el anestesista en voz baja. Hay que actuar rápido. Claudia asintió. Sabía que no quedaba mucho tiempo. El umbral de la operación resultó ser más complicado de lo que pensaban. Trabajó con concentración y precisión. Cada movimiento era como si estuviera automatizado. Claudia no sentía cansancio, no tenía hambre, no escuchaba nada más que el pitido rítmico de los monitores y las suaves órdenes de los asistentes. En un momento, sintió que la cabeza le daba vueltas y cerró los ojos por un segundo, intentando calmarse. Fue entonces cuando vio a Misje, pero no en la mesa de operaciones, sino corriendo por un prado verde, riendo, feliz. Pronto vio a Anton, el hermano mayor, corriendo junto a él. Después, alguien, como si hubiera avanzado el tiempo, le mostró una imagen borrosa de un avión estrellándose. En esa aeronave iban los padres de los niños. Un fuerte impacto, una explosión de luz cegadora sobre el mar verde de los bosques, y luego oscuridad total. El siguiente fragmento de la visión fue en la morgue de la ciudad, donde una mujer mayor, aparentemente la abuela de Misje y Anton, reconocía los cuerpos de los padres. Claudia no podía precisar con exactitud, pero parecía que los padres de los niños eran geólogos que habían muerto durante una tormenta de nieve en la taiga. La visión fue tan vívida y real que por un momento perdió la orientación, pero rápidamente se recompuso y continuó la operación con una renovada energía. Trabajó como nunca antes, poniendo todo su alma, fe y esperanza en cada movimiento. Pasaron varias horas.
La operación estaba llegando a su fin. Claudia, exhausta, se reclinó en la silla, sintiendo el sudor en su frente. Bueno, chicos, parece que lo logramos. El anestesista suspiró aliviado. La presión está estabilizada, el corazón late con normalidad. El niño está estable. En la sala de operaciones, comenzaron a sonar suaves aplausos. Claudia sonrió, sintiéndose increíblemente cansada, pero feliz. Acababa de hacer lo que mejor sabía hacer. No fue un don, fue su trabajo, su juramento como médico. Sin embargo, la hija del director, Alice, no compartía la felicidad del momento. Ella observaba a Claudia con evidente irritación, algo que le resultaba insoportable. Desde hacía algún tiempo, la exitosa cirujana se había convertido en una espina en el costado de Alice, quien soñaba con convertirse en la primera violinista del departamento. Parecía que solo se oía Claudia, Claudia. Bueno, no te preocupes, ya pronto te bajaré del pedestal, pensó Alice, apretando los puños. Seguro que ahora verás lo que pasa. En ese momento, un joven sanitario, Dimitri, pasó junto a ellos, atrayendo la atención de Alice. No le gustaba nada este nuevo chico, que siempre andaba merodeando por el hospital con un cuaderno, anotando cosas. Nadie sabía qué exactamente, ni siquiera el jefe del departamento. Después de la operación, Claudia, que debía quedarse en el turno de la noche, pasó por la unidad de cuidados intensivos para ver al pequeño paciente. El niño estaba acostado en la cama, conectado a los monitores. Su rostro parecía tranquilo y pacífico. Claudia le acarició suavemente la mano. Todo va a estar bien, Misje, susurró. Vas a vivir. En ese momento, ni siquiera sospechaba que Alice la observaba desde la pantalla de su teléfono móvil. La astuta Alice había instalado una cámara oculta en la unidad de cuidados intensivos. Su intención era clara, descubrir los secretos de Claudia y, si encontraba algo, presentarlo ante todo el personal del hospital. Alice no creía en el talento médico de Claudia y pensaba que debía estar haciendo trampa. Pero no podía entender cómo lo hacía, así que pensó que con la cámara podría obtener pruebas. Justo en ese momento, Anton, el hermano mayor de Misje, se acercó al umbral de la unidad. Era tan pequeño y delgado que Claudia sintió una punzada en el corazón. Se acercó y lo miró en silencio, con sus grandes ojos grises, que no dejaban de mirar a su hermano. Hola, Anton, dijo suavemente Claudia. Soy Claudia, la médica de tu hermano. Anton la miró con esos ojos enormes. ¿Misje va a vivir?, preguntó en voz baja. Claudia sonrió. Claro, no dudes. Hemos hecho todo lo posible, así que ahora tu hermano estará bien y será feliz. Anton, con los ojos brillando de lágrimas, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Muchas gracias, susurró. Claudia sintió como las lágrimas le caían por las mejillas. Estos momentos son los que hacen que valga la pena vivir. La vida de un niño. ¿Qué podría ser más importante, especialmente cuando ella misma nunca pudo darle hijos a su esposo? Su suegra solía criticarla por esto, diciendo que quería ver a sus nietos. Pero, ¿qué podía hacer Claudia cuando incluso los médicos más renombrados se encogían de hombros? Incluso su madre había logrado concebir solo por milagro. Esa noche fue relativamente tranquila. Claudia pasó varias veces por la habitación de Misje para comprobar su estado. El niño dormía bajo los efectos de la medicación. Su rostro estaba pálido, pero su respiración tranquila daba esperanza. Claudia sentía que el niño tenía un futuro brillante por delante. Regresó a la sala de enfermeras, donde le pidieron que ayudara a que Anton descansara. Cerró suavemente la puerta y se sentó a llenar los informes.
De repente, escuchó un leve ruido proveniente del pasillo. Se puso alerta. En ese momento, los pacientes no podían moverse, y la unidad no era el lugar adecuado para eso. Claudia abrió cuidadosamente la puerta y miró, y enseguida vio a Dimitri, el sanitario, de pie en una esquina, dictando algo en su grabadora mientras tomaba notas en su cuaderno. Claudia frunció el ceño. ¿Qué hacía allí, y por qué actuaba de manera tan extraña? Dimitri, lo llamó en voz baja. Dimitri se estremeció y se giró rápidamente, mostrando una expresión de miedo en su rostro. Claudia Vasilievna, susurró. No quería asustarla. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, intentando mantener la calma. ¿Y por qué tienes esa grabadora? Es un dictáfono. Dimitri vaciló, bajó la cabeza y suspiró. Estoy escribiendo un libro, confesó el joven. Sobre el hospital, los médicos y los pacientes. Claudia levantó las cejas, sorprendida. ¿Un libro? Sí, asintió Dimitri. Siempre he soñado con ser escritor, pero la vida me llevó por otro camino. Tuve que ser sanitario, pero no dejé mi sueño. Así que he estado observando y escribiendo. Claudia reflexionó un momento. Por un lado, no le gustaba que Dimitri estuviera recopilando información sin permiso. Por otro, comprendía su deseo de hacer lo que le apasionaba. ¿Y qué estás escribiendo?, preguntó. De todo un poco, respondió él. Las hazañas de los médicos, los sufrimientos de los pacientes, las pequeñas alegrías y grandes tragedias. En resumen, sobre la vida y la muerte. Claudia sintió que comenzaba a interesarse realmente. Siempre le había gustado leer, y ahora sentía curiosidad por saber qué veía Dimitri en el hospital y si notaba cosas que otros no veían. ¿Ya tienes algunos capítulos escritos?, preguntó. Dimitri sonrió tímidamente. Sí, más o menos, pero todavía son borradores. Se parecen más a las notas de un diario. ¿Podrías mostrármelo?, propuso Claudia. Me interesa. Dimitri dudó. En el fondo, le incomodaba mostrarle su trabajo a alguien, especialmente a un médico, que podría considerarlo un simple pasatiempo de un aficionado. No sé, murmuró el hombre. Esto aún está sin pulir. Te prometo que no voy a juzgarlo duramente, lo tranquilizó Claudia. Es solo curiosidad. Dimitri suspiró y le pasó el cuaderno. Está bien, pero por favor, no te rías. Claudia tomó el cuaderno con cuidado y comenzó a leer. Estaba escrito en un lenguaje sencillo, pero con mucha alma. Dimitri sabía cómo captar los detalles y crear imágenes vívidas. Para sorpresa de Claudia, el joven sanitario veía lo que otros no podían ver. Mientras leía sobre sus compañeros, las complicadas operaciones, los salvamentos inesperados y las pequeñas alegrías que ayudaban a aligerar los días pesados, Claudia reconoció a los demás, Alice Sarolledova, Igor Petrovich, otros médicos y enfermeras. Y, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que este modesto sanitario los veía mejor que ellos mismos. Es genial, dijo Claudia al terminar de leer. Parece que tienes talento. Dimitri se ruborizó de vergüenza. Gracias, Daria Vasilievna, murmuró. Es un placer oír eso. No dejes esto, le aconsejó Claudia. Escribe, creo que podrías escribir un libro maravilloso. Lo intentaré, prometió Dimitri. Claudia sonrió, sintiendo que en ese momento se había formado una conexión invisible entre ambos. Los dos estaban solos en este mundo, buscando su lugar en la vida. La noche pasó rápidamente y la mañana se levantó suave, como si no quisiera llegar del todo. Mientras tanto, Alice estaba sentada en una habitación oscura, mirando fijamente la pantalla de su laptop.
En el monitor, se veía una imagen borrosa y granulada de la unidad de cuidados intensivos. Quería encontrar algo que pudiera comprometer a Claudia. En el fondo, le molestaba profundamente la popularidad de Claudia entre los pacientes, su talento, su aplomo y su confianza. Y de repente, tuvo suerte. Claudia estaba de pie junto a la cama de un paciente recientemente operado, tomándole la mano. Alice sonrió maliciosamente. ¿Violación de las normas? ¿Vulneración de los derechos de otros pacientes? Perfecto para un escándalo. Guardó el vídeo y rápidamente lo envió a su padre. Buenos días, murmuró ella por teléfono al escuchar la voz somnolienta de su padre. Tengo algo interesante para ti. Míralo, seguro que te gustará. Alice sabía que su padre apreciaría su esfuerzo. Sentía que, en poco tiempo, Claudia sería despedida del departamento, y entonces ella tomaría su lugar por derecho propio. El día comenzó gris y lluvioso. Claudia se sentía cansada, pero estaba satisfecha con el estado de Misje. Sus indicadores mejoraban cada hora. Ya estaba a punto de irse a casa cuando fue inesperadamente llamada a la oficina del director médico. Siéntate, Daría, dijo Miguel López con una voz fría y oficial. Claudia se sentó frente a él, sintiendo una creciente preocupación. Me he enterado de que dejaste al hermano del paciente, Anton, durante la noche en la sala de enfermería, continuó Miguel López, mirándola con una mirada severa. Es cierto. Claudia asintió. Sí, estaba muy asustado, y me dio mucha pena. Además, él y su hermano son huérfanos. La enfermera me dijo que, después de la muerte de sus padres, su abuela los criaba, pero ella también murió recientemente, y los niños se quedaron solos. ¿Y tú qué? ¿Estás a cargo del consejo de tutelas? Este hospital no es un albergue, cortó el director. Es necesario seguir las instrucciones al pie de la letra. Lo entiendo, Miguel López, pero no podía dejar al niño solo en la calle. El director suspiró y sacó de su carpeta una impresión de una imagen en la pantalla. Me han mostrado un vídeo de la cámara en el que está sosteniendo la mano del paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Eso también es una violación? ¿Sabes quién es él, tu hijo, tu sobrino? ¿Vas a cantarle una canción de cuna también? Esto parece más un jardín infantil. Claudia se puso pálida. Solo quería apoyarlo. Misje es un niño. Usted es médico, Daría, no niñera, continuó el director, su tono más suave ahora. Necesita pensar en todos los pacientes que necesitan atención, no solo en este huérfano. Lo sé, hago todo lo posible por ayudar a todos mis pacientes, replicó Claudia, tratando de mantener la calma. No tengo dudas de tus cualidades profesionales, dijo Miguel López, suavizando un poco su tono. Pero debes entender que tus acciones pueden ser malinterpretadas. Tienes que ser más cuidadosa, sobre todo porque he escuchado de algunas personas importantes que se viene una gran inspección desde arriba. ¿Sabes lo que pasará si me reemplazan? Hay rumores de que la inspección ya ha comenzado y tal vez incluso tengamos un inspector entre nosotros. Lo entiendo, intentaré no romper las reglas, dijo Claudia, esperando que todo esto no fuera tan grave. Al salir de la oficina del director, Claudia se sintió vacía. ¿Qué había hecho de malo? Solo había dejado a un niño sin hogar pasar la noche en la enfermería porque su hermano estaba en cuidados intensivos. Al menos, después del recorrido, el personal del hogar infantil se lo llevó. ¿Qué más podía hacer? Pero la inspección, justo ahora, cuando más la necesitaba. Mientras pensaba en todo eso, se dio cuenta de que Miguel López había mencionado algo sobre un inspector infiltrado en el departamento. Dimitri, el nuevo sanitario,
parecía el candidato ideal. Había comenzado recientemente, siempre llevaba un cuaderno y se decía que estaba recopilando material para un libro. Pero, ¿y si todo eso era solo una excusa para desviar la atención? Claudia decidió que necesitaba hablar con Dimitri, o mejor aún, tocar su mano para saber si su intuición estaba en lo correcto. Decidió ir a casa, pero al pasar cerca de la parada de autobús, vio a Dimitri. De inmediato, decidió seguirlo, aunque se regañaba por ser tan intrusiva. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación de inquietud. Dimitri se detuvo en un pequeño restaurante japonés llamado Miss Ramen. Claudia se sorprendió. Un sanitario comiendo ramen no encaja, pensó. Sin embargo, decidió acercarse. Desde la ventana, vio que Dimitri estaba sentado, estudiando el menú con más determinación que la de alguien que simplemente quería comer algo. Claudia se alejó un poco y se sentó en una banca en el parque, mirando la entrada del restaurante mientras pensaba en lo que estaba haciendo. Estoy empezando a volverse loca, pensó. ¿Sigo a un sanitario solo porque come ramen? ¿Qué hago? Pero algo no la dejaba tranquila, una sensación persistente que resonaba en su mente, como una campana en una iglesia. Pero cuando decidió mirarlo una vez más, vio a Dimitri agarrándose el cuello. Su rostro se puso rojo, y parecía que sus ojos iban a salirse de sus órbitas. El sanitario estaba luchando por respirar, y solo un loco podría no haberlo notado. Claudia corrió hacia la puerta del restaurante. Dimitri yacía en el suelo, convulsionando. Los clientes se agruparon a su alrededor, murmurando asustados. La camarera corría de un lado a otro, sin saber qué hacer. «Es una alergia», gritó Claudia, empujando a la multitud. «Probablemente está teniendo un ataque alérgico». Se acercó rápidamente a Dimitri y lo examinó. Su respiración era dificultosa, el pulso débil. Anafilaxia. El tiempo corría en su contra. «¿Alguien tiene antihistamínicos?», gritó Claudia, mirando a los presentes. En respuesta, hubo silencio. Nadie sabía qué hacer. Abrió su bolso y comenzó a buscar una pastilla salvavidas. Siempre llevaba algunos medicamentos por si acaso. Este presentimiento, pensó, mientras su pequeña bolsa, en su apuro, parecía infinita. Buscaba algo, pero no encontraba lo que necesitaba. Finalmente, encontró la pastilla adecuada. Claudia rápidamente abrió la boca de Dimitri y puso la pastilla debajo de su lengua. «Mantén su cabeza», ordenó a la camarera. Ella, pálida como un fantasma, obedeció rápidamente. Claudia observaba, esperando. Los minutos pasaban como horas. La respiración de Dimitri se volvía cada vez más entrecortada, y su rostro adquiría un tono azulado. «Tenemos que llamar a una ambulancia», gritó uno de los clientes. «Ya está llamada», respondió la camarera. Claudia sabía que esperar a los médicos era arriesgado. Si se retrasaban, el tiempo podría ser fatal. Se inclinó sobre Dimitri y comenzó a realizar respiración artificial. Ritmo constante, presión sobre el pecho, inflando sus pulmones una y otra vez. La camarera, con lágrimas en los ojos, recitaba una oración en voz baja, como si todo fuera una pesadilla. Finalmente, Dimitri tosió. Su respiración se hizo más regular, y su rostro recuperó su color normal. «Respira, respira más profundo», susurró Claudia, sin apartar su mirada de él. Unos minutos después, Dimitri abrió los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó débilmente. «Tuviste un ataque alérgico muy fuerte», respondió Claudia. «Estuviste a punto de desmayarte». Dimitri la miró confundido, parpadeando. «Entonces, ¿me salvaste?» «Bueno, parece que sí»,
sonrió Claudia. Todo estará bien. Los médicos llegarán pronto y te llevarán al hospital, agregó ella, tratando de tranquilizarlo. Por favor, ten más cuidado con los platos exóticos. Dimitri asintió y luego le dio su tarjeta con el número de su padre, pidiéndole que lo llamara más tarde para contarle lo sucedido. En ese momento, llegaron los paramédicos. Lo examinaron rápidamente y lo llevaron al hospital. Claudia se quedó en el café sola, sintiéndose completamente agotada. Se sentó a una mesa y cerró los ojos. ¿Qué fue eso?, pensó. ¿Fue una casualidad o una señal? La camarera se acercó a ella y le puso una taza de té caliente. Gracias, dijo, mirándola con gratitud. Realmente le salvaste la vida. De nada, respondió Claudia. Soy médica, es mi trabajo. Pero actuaste tan rápido, con tanta seguridad. Eres toda una heroína. La camarera la miró, sorprendida. Claudia sonrió. Heroína, ella solo hizo lo que debía hacer. Bebió el té, tratando de calmar el temblor en sus manos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué justo ella estaba allí en ese momento? ¿Demasiadas coincidencias? Aunque sabía que a veces esas cosas pasaban más a menudo de lo que uno cree. De repente, recordó la tarjeta de Dimitri en su bolsillo. La sacó y la miró detenidamente. Kartasov Ilian Nikolaevich, juez de alta calificación. Pensó en voz baja. Es él. El mismo juez que lleva nuestro caso de divorcio. ¿Qué está pasando aquí? Con asombro, Claudia se quedó quieta, comprendiendo que Dimitri era el hijo de Ilian Nikolaevich, el juez. El destino le había jugado una extraña carta. ¿Cómo podía ser posible que el hijo del juez estuviera trabajando como sanitario en su hospital? Antes de poder procesar todo, su madre la llamó por teléfono. Al saber del divorcio, Svetlana Petrovna estaba tan alterada que apenas podía hablar. Hola, mamá, respondió Claudia, preocupada. ¿Estás bien? Sí, hija, todo está bien. Solo que, tengo algo que decirte, dijo su madre, su voz quebrada. No hubiera pensado que el destino te llevaría a encontrarte con Ilya Kartasov, es tu verdadero padre. Claudia se quedó congelada, sorprendida. ¿Qué? ¿Cómo que mi padre? Svetlana comenzó a llorar y le pidió que viniera a casa inmediatamente. Claudia pidió un taxi y se dirigió a la casa de sus padres. Afortunadamente, su padre no estaba, ya que había ido al garaje a arreglar su auto. Al llegar, vio a su madre, que con tristeza en los ojos, le pidió que la acompañara a la cocina. Con cautela, Svetlana comenzó a contarle su historia. Hace mucho tiempo, cuando todavía era partera, una joven llamada Diana fue traída al hospital. Ella estaba embarazada y, aunque no estaba registrada, los médicos la atendieron. Pero murió poco después de dar a luz, comenzó su madre, y Claudia la escuchó atentamente. Y entonces, Ilya Nikolaevich, tu verdadero padre, fue el que estuvo involucrado en todo esto, continuó Svetlana, con lágrimas en los ojos. Fue un accidente, y los padres de Ilya nunca aceptaron que se casara con Diana. Al final, él rescató a un niño huérfano, y te adoptó, criándote como su hija. Claudia escuchó, completamente asombrada, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Era cierto que su don había sido algo inexplicable para ella, pero ahora comprendía que había mucho más detrás de todo esto. El destino parecía haberla llevado al encuentro con su verdadero padre, Ilya Nikolaevich. Después de escuchar la historia, Claudia se sintió más cerca de comprender quién era ella realmente. Al final de la conversación, su madre le agradeció por cuidar de su verdadero padre, Ilya, y le reveló que Dimitri,
el sanitario, tenía grandes sueños de escribir un libro, aunque su destino lo había llevado a trabajar en el hospital. En los días que siguieron, la vida de Claudia dio un giro inesperado. La noticia del caso de divorcio de Andrés y la situación con Ilya Nekoulievich se resolvieron rápidamente. Además, Dmitri abandonó el hospital y comenzó a escribir su libro. Y en cuanto a Claudia, después de mucho tiempo, logró formar una familia feliz, y su vida se llenó de amor y nuevos comienzos. La vida, al final, le había dado muchas oportunidades y regalos.